Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a estar hablando aquí de un tema que tiene que ver con la cuestión nacional, de las reuniones que ha tenido el gobierno y el ministro Jorge Triaca, en particular, el ministro de Trabajo, con los dirigentes de la CGT en la jornada de ayer, y que ha logrado por lo menos un poco de aire, ¿no? Una semana sin que la central obrera más importante del país le ponga fecha a un paro que ya viene anunciándose desde hace mucho tiempo, pero que no se termina de concretar porque hay una negociación en el medio con el gobierno que incluye el bono de fin de año, la exención del impuesto a las ganancias para el medio aguinaldo hasta los sueldos de 55.000 pesos en bruto. Bueno, hay una serie de puntos y la conformación de la mesa de diálogo, ¿no? Que también es algo que vienen reclamando tanto gremios como empresarios y que el gobierno hasta aquí no ha terminado de darle forma. Para hablar de esa cuestión y cómo es el tramo final de este año para los trabajadores, van a estar aquí dos dirigentes sindicales importantes de nuestra ciudad. Uno es José Luis Oberto, el secretario general de AGEC, el otro es Julio Chávez, el secretario general de Luz y Fuerza. También aquí vamos a estar hablando de otro tema que tiene que ver con la nación, pero que tiene impacto local, regional y provincial también, porque se desprende de la licitación de energías renovables que llevó adelante la Nación y que los resultados se conocieron el último viernes. Dejaron afuera a Córdoba, que se quedó sin ninguna posibilidad de proyectos de energías renovables por delante. Hay allí algún tipo de negociación para tratar de rescatar alguna de última hora, pero lo cierto es que los planteos originales que se habían llevado hasta el ministerio que conduce Juan José Aranguren no van a poder ser. Se quedó afuera Córdoba, se quedó afuera San Luis, se quedó afuera Mendoza. Justamente este es un punto importante. El gobernador de Mendoza, Cornejo, se ha quejado, el gobernador que es del radicalismo, de Cambiemos, se ha quejado por el modo en que se llevó adelante el proceso licitatorio y los parámetros que se tomaron para seleccionar los proyectos. Mendoza no ha tenido ninguno seleccionado. Queja entonces de un gobernador del propio partido de Cambiemos para con el gobierno nacional por este tema. Vamos a hablar aquí con el presidente de Bioeléctrica, que era una de las empresas que se presentó en el proceso licitatorio. Va a estar Germán Di Vela. También vamos a hablar de la deuda municipal, un tema es. que se ha discutido mucho durante la campaña y después en los primeros meses de gestión de Juan Manuel Llamosas, que acaba de cumplir 100 días en la municipalidad. El gobierno hizo aprobar hoy en el Consejo Deliberante una ampliación del cupo de endeudamiento. La cuestión más llamativa, que más preocupa a la oposición, es que este endeudamiento de 160 millones de pesos en realidad se va a tomar en dólares. Con lo cual advierten, es muy complicado para la municipalidad entrar en esa rueda de endeudamiento en dólares porque hay una variable que no hay forma de controlar, ¿no? De controlar o de que tenga intervención el gobierno municipal. La cotización del dólar, siempre tan inestable en Argentina. Cada vez que hay una presión porque la inflación se comió la ventaja comparativa de la cotización del dólar, se le da un retoque, con lo cual no se sabe a ciencia cierta los endeudamientos que se generan hoy, qué nivel de compromiso van a generar a la administración en los próximos 4 años, que ese es el planteo, ese es el plazo previsto para este tipo de endeudamiento. Parece que el municipio se suma a esta tendencia, ¿no? Sí. Que ha tenido el gobierno nacional, el gobierno provincial, muchos gobiernos provinciales en realidad. Sí. Bueno, se suma la municipalidad también con deuda en dólares. El tema es que las municipalidades son los eslabones más vulnerables, ¿no? Sí. Córdoba acaba de tomar 100 millones de dólares para hacer obra pública. Córdoba con todas sus restricciones presupuestarias, ¿no? Una ciudad muy complicada en términos de manejo de fondos, el 90% lo gasta en sueldos. Vamos a hablar con María Alicia Panza, la ex secretaria de Economía, actual concejala de Cambiemos, con respecto a este endeudamiento que plantea el gobierno municipal para refinanciar la deuda. Y también con otra cuestión que vamos a charlar que tiene que ver con la ciudad, con la vida cotidiana de la ciudad, vamos a hablar con Lucía Fortuna, la presidenta del Colegio de Arquitectos, que ha planteado que el puente nuevo que se va a hacer al lado del carretero, allí no está bien planteado. No sería funcional y generaría, en términos de circulación de automóviles y direccionamiento del tránsito, más inconvenientes que los problemas que solucionaría. Vamos a hablar... Lo quiere correr, dice. Lo quieren correr para el lado de la terminal, porque ahí sería más funcional y permitiría un tránsito más fluido. Vamos a hablar entonces con Lucía Fortuna. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí a María Alicia Panza. Auspician este programa
Bio 4, impulsando la economía y el crecimiento regional. ASR, Alimentos Santa Rosa, expeller de alta calidad. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. CESIS, Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios. Sociedad Rural de Río Cuarto, desde 1935 en defensa de la producción y el desarrollo. Diego Cid, exclusivo. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de La Cautiva, trabajando para crear posibilidades. Comuna de Chucul, tu lugar en la tranquilidad de un pueblo que crece. Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Río Cuarto. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en defensa de la educación y los educadores. Bioeléctrica, energía en origen. Continuamos en Entre Líneas, ya está con nosotros María Alicia Panza, concejal de Cambiemos. María Alicia, gracias por venir al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, endeudamiento del municipio, tema que ha recobrado importancia. Hay un pedido y una aprobación hoy por parte del oficialismo para ampliar el endeudamiento, 160 millones de pesos, que en realidad no es el problema el monto, parece, sino que va a ser en dólares. Sí, en realidad lo que hay es lo que se aprobó es un proyecto de ampliación presupuestaria. ¿Sí? Se eleva el presupuesto en 127 millones de pesos sobre los 1.700 que estaban vigentes, y dentro de esa ampliación presupuestaria se modifica un artículo de la ordenanza de presupuesto original, donde el límite de endeudamiento que excede el ejercicio económico era de 180 millones y se hace una solicitud de ampliarlo en 100 millones más. En realidad el proyecto en sí no especifica absolutamente nada del tema del préstamo, claro. Sí, en qué moneda es. En su momento, cuando hubo que aprobar la primera lectura, se hizo algunos cuestionamientos porque, como tampoco teníamos claridad de la devolución o el tipo de préstamos, también podríamos en algún momento haber estado incurriendo el tema de que debería haber sido votado con mayoría agravada. Pero bueno, en ese momento, cuando se hizo el planteo, desde el gobierno se nos hizo, por lo menos informalmente, sí nos comunicó que como mínimo se estaba pensando en algo que excediera los 3 o 4 años, así que bueno, ya eso, digamos, por lo menos esa duda la evacuaba, si es que efectivamente así después resulta ser, cosa claro. Que no hay que controlarlo. En realidad llama la atención dos cosas acá. Primero, el monto en sí de la ampliación de este pedido de endeudamiento, porque hace muy poquito tiempo atrás la ordenanza, creo que es la 20, que terminó aprobándose de este año, que fue fines de agosto, que es cuando se aprueba la ordenanza de emergencia económica. Ahí ya en ese proyecto de ordenanza, en un primer momento venían solicitados 50 millones de endeudamiento. Después, de un día para otro, se cambia el despacho de comisión y se piden que sean 100 millones. Ahí desde el bloque Cambiemos se hace una consulta, porque entendíamos que esos 100 millones ya eran una ampliación a ese cupo. Bueno, en ese momento, desde el consejo, desde los concejales, digamos, donde uno claramente entiende la buena fe, ellos nos dicen que no, que esos 100 millones eran lo máximo que se iba a tomar del límite que ya existía. Y por ende incluso se cambia el artículo, se modifica el articulado y se pone que efectivamente iba a ser hasta 100 millones del límite que tenía autorizado. Y bueno, y claramente un mes y medio después, lo que viene es el pedido de 100 millones adicionales. Es decir, la municipalidad se va a poder endeudar este año por 280 millones de pesos. Exactamente. Y le queda un cupo de 160. En realidad le queda un cupo de 120. Bien. De 120 más los 100 serían 220. Lo que pasa que, bueno, ahí es donde un poquito había un cupo de 120, solo necesitaban 100 y un mes y medio después necesitan 120 más 100 más. Claro. Como que hay un poquito de, podríamos decirle, o desprolijidad o un poquito de incongruencia que en tan poquito tiempo sea tan diferente. Crezca tanto o sí, o no se conociera antes la necesidad, como que bueno, eso pero por ahí. Pero Antonetti les dijo a ustedes que el bono va a ser por 160. Claro, eso es aparte, es otro, digamos. Ellos dicen que, bueno,
no está claro, digamos, en el proyecto por qué piden o para qué piden esos 100 millones adicionales. Supuestamente se va a cancelar algo, por eso es que después va a quedar libre 160 millones, por eso el secretario dice, eso no está mal. Claro. Hoy hay solamente 120 más 100, pero es muy probable que en el momento de emitir se liberen porque hay vencimientos de deuda ahora en el segundo semestre. Eso después, bueno, lo que se informó en Comisión de Economía fue que esos 160 millones que en un principio se van a emitir, porque, vuelvo a repetirles, el proyecto no lo indica de esa manera, sería con el Banco Córdoba y sería en dólares. En un principio están pidiendo algo de años de gracia y a 4 años. Que eso, digamos, bueno, es la otra luz de alerta que estamos advirtiendo o que se advirtió, por lo cual, digamos, principalmente el bloque no acompaña, digamos, la votación. ¿Por qué? ¿El plazo? No, en realidad el plazo, porque, bueno, ustedes me habrán escuchado en muchas oportunidades decir que uno intentó sistemáticamente conseguir para el municipio más plazo, menor tasa, años de gracia. El tema es que en ningún momento lo que se intentó fue buscar que el plazo fuera suplantado por la moneda en dólares. A ver, si la toma en dólares la estuviéramos planteando para dentro de un año, yo les diría, bueno, sí, porque uno dentro de un año medianamente tiene una perspectiva de lo que pueda pasar. Ahora, endeudarse en dólares a 4 años, donde claramente el municipio no maneja la variable de lo que es el valor de la moneda, no es que el que está emitiendo es el gobierno nacional, que claramente maneja la política monetaria, puede manejar el valor del dólar, puede tener otras certezas, o puede, en virtud de los vencimientos de deuda, ir haciendo variar la política monetaria, sino que estamos hablando del municipio. O sea, esto en economía implica tener demasiada exposición al dólar, dado que los recursos del municipio son en pesos y van a ser por la historia en pesos, ¿sí? Porque es la moneda que tenemos en Argentina, salvo que eso cambie. Entonces, claramente ese es el riesgo más grande. Desde Cambiemos se aclara que no es una cuestión contra el endeudamiento, eso está claro, ¿no? El municipio, y seguimos pensando que los municipios no pueden en este momento subsistir sin toma de préstamos, pero claramente hay que tener una luz de alerta en qué moneda se toma ese préstamo. El dólar realmente para nosotros es una luz de alerta, y bueno, y aparte de todo es ir un poquito, o es ir bastante en contra de un montón de críticas que se han suscitado. Claro, ¿usted lo ven contradictorio eso con la posición que ha tenido el gobierno con respecto al endeudamiento de la gestión anterior? A ver, obviamente que nunca se manifestaron o nunca hubo muchos fundamentos el por qué en contra de ese endeudamiento. Sí decían que, bueno, se nos endeudábamos permanentemente en letras, como si fuera algo muy, muy distinto a lo que hacía el gobierno nacional o el gobierno provincial, son herramientas que contaba. Ahora este gobierno, en el poquito tiempo que está, no solamente que emitió, porque ya hizo una emisión de letras, o sea, hizo claramente lo que hizo el gobierno anterior, usó el descubierto, una herramienta muchísimo más dañina financieramente, si se quiere comparar, y cara al lado de lo que es una herramienta contra ir a competir en un mercado de capitales. Uno en un descubierto queda sujeto a una tasa que fija el banco unilateralmente y no tenés opción. Uno con la emisión de letra va al mercado. ¿Por qué tomamos descubierto? Porque por un capricho, digamos, de no querer emitir, donde después se emitió, o sea, tomamos endeudamiento, emitimos letras y ahora emitimos bonos en dólares. No, realmente sí, no se entienden las críticas anteriores. ¿Pero esto qué marca? Que no se está restringiendo el gasto como se prometió. ¿Por qué hay que emitir tanto, usar descubierto, usar emisiones de bonos? Esa es la otra duda, digamos. No queda claro por qué 100 millones adicionales, cuáles van a ser el destino de esos 100 millones adicionales, dado que supuestamente todavía, esto no lo podemos confirmar, no nos ha llegado todavía el primer trimestral, que es el informe oficial del Consejo. Ellos habían manifestado un ahorro de entre 3 o 4 millones de pesos en lo que va de este tiempo y con la emergencia económica. Sí, que habían pasado de déficit primario a superávit. Exactamente, esa fue la primera afirmación. Y la otra es que en un principio, a partir de esta quincena ya confirmado, estarían ingresando un promedio de 4 millones de pesos a valores de enero. Es muy probable que ahora ya sean más de 4 millones mensuales de lo que es por el 15 la coparticipación. Entonces, si sumamos estos dos conceptos o estas dos cuestiones que pasaron, realmente no entendemos por qué 100 millones más, porque uno podría entender que llegado fin de año y con los arreglos salariales, algo más de endeudamiento, si uno quiere estar al día con todos los proveedores, se hubiese necesitado. Ahora algo más no son 100 millones más, ¿sí? Bueno, tal vez haya alguna explicación. No fueron satisfechas, digamos, por lo menos en las preguntas que se hicieron en comisión en este momento.
el secretario de Economía manifestó que va a haber una adenda con el Banco Ciudad, porque hoy el Banco Ciudad tiene exclusividad para ser agente financiero del municipio y para hacer la estructuración de todos estos instrumentos financieros, para que esto lo haga el Banco Córdoba. Eso entendemos que debería pasar por el Consejo Deliberante, y por ende también entendemos que por lo menos debería ir alguna notificación del decreto donde se establezcan todos estos mecanismos de cómo va a ser el endeudamiento, el plazo, la tasa, porque hoy por hoy lo que tenemos es solo poder confiar en la buena voluntad y en las intenciones de que así se dé lo que pretende buscar el gobierno. Hoy solo lo que tenemos es una ampliación de 100 millones. Que hasta incluso tenemos que controlar esto que les decía, que no exceda la posibilidad de que no se devuelva el año que viene más del 10% de los ingresos, porque si no, hasta estaría mal votada la ordenanza. María Alicia, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una pausa y enseguida seguimos acá en Entre Líneas.